Advertencia: este video contiene screamers. Nada de lo que vas a ver es verdad, o puede que sí. Siempre había sido un gran fan de los juegos de Mario Bros, pues había crecido jugando con ellos. Recuerdo que desde pequeño me gustaba mucho el personaje de Luigi. Pasaban los años y cada vez perdía menos interés en jugar, pues empecé a tener responsabilidades y ya casi no tenía tiempo. Pero en mi corazón siempre se quedaron esos hermosos momentos que me habían dado esos asombrosos juegos. Un día en el trabajo, una compañera llegó con una taza de Mario Bros. Yo, al ver la taza, me vino un flashback de cuando era pequeño y jugaba esos juegos. Así que me acerqué y le pregunté que si a ella también le encantaban los juegos. Ella me dijo que sí, que desde pequeña ella también jugaba. No sé cómo fue que en la conversación ella mencionó que en uno de sus discos viejos había encontrado un juego llamado Luigi's World. Yo, siendo muy fan del personaje, jamás había escuchado de ese juego. Ella me dijo que no lo recordaba, que de seguro era de su hermano, pues él fue quien la introdujo al mundo de Mario hace muchos años, pero que no podría saber, pues su hermano había muerto hace algún tiempo. Yo no quise preguntar cómo murió, así que le dije que si algún día lo jugaba, me comentara de qué se trataba. Aún recuerdo esa tarde. Llegué a mi casa y me acosté en el sillón a descansar, cuando, recordando lo que había sucedido en el día, me acordé del nombre que me había dicho mi compañera. Así que saqué mi celular y me puse a buscar el juego, pero yo, y mi mala suerte, no encontré nada. Así que dejé mi celular y me puse a ver la televisión. Me quedé dormido cuando, a eso de las 4 de la mañana, suena mi teléfono. Era mi jefe del trabajo. Al verlo, no contesté, pues supuse que era un error, pero el teléfono siguió sonando. Cuando contesté, me quedé sin palabras, pues no creía lo que estaba escuchando. Mi compañera había muerto. Sí, la misma compañera que hace unas horas estaba hablando con ella acerca del juego de Luigi's. Mi jefe me pidió que le avisara a algunos compañeros cercanos del trabajo. Esa mañana recuerdo que fuimos a su casa y ahí estaba el ataúd. Estaba cerrado. Yo le pregunté a un compañero que había llegado antes qué es lo que había pasado con ella. Él, con lágrimas en los ojos, me dijo que el novio de ella la había encontrado tirada en el piso, pero ella no tenía ojos. Se los había sacado con una cuchara. Los vecinos dijeron que habían escuchado algunos gritos que decían: «Aléjate de mí, por favor, vete». Y en ese momento le habían hablado a la policía. Pero antes de que estos llegaran, el novio acababa de llegar del trabajo, pues tenía turno de noche. Y así fue como la encontró. Yo, horrorizado, me quedé en silencio. Estuve hasta que oscureció y después me despedí de todos y me fui a mi casa. Pasaron las horas hasta que amaneció. Me levanté algo deprimido y cansado. Me arreglé y me fui a trabajar. Cuando llegué, en el escritorio de mi compañera estaba una foto suya, junto con una veladora y muchos arreglos florales. Aún recuerdo que había ese silencio en el trabajo. A mediodía fui hacia la pequeña cocina del trabajo para servirme un poco de agua, cuando veo la taza de ella, con todos los personajes de Mario Bros. No pude contener y se me salieron las lágrimas. Una voz detrás de mí me dijo: «Ella hubiera querido que tuvieras esto». Cuando volteé a ver quién era su mejor amigo y compañero del trabajo. Era un disco color blanco que venía en una bolsa de plástico arrugado y decía Luigi's World. Yo me quedé sin palabras y cuando reaccioné para decirle por qué me lo había dado, el compañero ya se había ido. Terminé el trabajo y fui directo hacia mi casa. Cuando llegué,
me senté en el sillón y abrí mi mochila para sacar mis cosas. Cuando el disco cae al suelo, yo lo levanté y me dirigí hacia mi computadora. La prendí e inserté el disco. Recuerdo que tardó bastante tiempo en cargar, pero una vez que cargó, se abrió una pantalla que decía Luigis.exe. Primero creí que era un virus, así que saqué el disco de la computadora y cuando lo vi que debajo de la palabra The World, entre borroso decía .exe. Jamás debí haber iniciado ese juego, debí haber rechazado ese regalo, pero yo, ¿qué iba a saber? Así que lo volví a insertar en mi computadora y lo inicié. Al principio, era como uno de los juegos viejitos de Mario. No tenía nada especial, mi personaje era Luigi. Pero conforme más avanzaba en el juego, cosas raras empezaban a suceder. No sé en qué momento miré mi celular y eran cerca de las 2 de la mañana. Era demasiado tarde. Me tenía que ir a dormir. Así que intenté cerrar el programa, pero empezó a hacer cosas muy extrañas. Primero, empezó a haber mucha estática. Cuando le daba la X para cerrar el juego, se cambiaba de lugar o se trababa. Cuando por fin logré cerrarlo, de la nada, la pantalla se iniciaba y se cargaba el juego. Saqué el disco de la computadora, pero seguía funcionando. Luigi estaba avanzando solo e iba apareciendo personajes muy raros que lo mataban. Así que ya un poco desesperado, apagué mi computadora desde el botón de encendido, pero antes de apagarla, hubo una última escena que jamás la olvidaré. Se veía como Luigi estaba corriendo y Mario salía de la nada y lo mataba, pero Mario se veía muy diferente. Tenía los ojos rojos y estaba oscuro. Me fui a acostar a la cama, pero yo no podía dormir, y justo cuando por fin iba a cerrar los ojos, escuché un ruido que venía desde la sala de mi casa. Asustado, me levanté muy rápido y agarré un bat de béisbol que tenía al lado de la cama. Caminé lentamente hacia la sala, pues yo no tenía mascotas, y cuando llegué, prendí la luz y vi que mi computadora estaba toda rota en el piso. Dejé el bat a un lado y me puse a recogerla. Estaba tan enojado. ¿Cómo era posible que se hubiera caído al piso? Cuando escucho otro ruido, pero venía de la cocina. Agarré el bat y salí lentamente. Cuando llegué, prendí la luz y rápidamente me puse en posición para golpear al intruso. Pero la sorpresa es que no había nadie. Tan solo estaba abierto el cajón de los cubiertos. Lo cerré y revisé toda la casa, pero no encontré nada. Quizá estaba muy cansado por todo lo que había pasado. Así que me dirigí hacia la cama para por fin poder dormir un poco. Dejé el bat a un lado y me acosté. Cerré los ojos cuando un viento helado empezó a recorrer mi cuerpo. Creí que me había destapado los pies con las cobijas, así que con una mano las levanté para acomodarlas, cuando siento que con mi mano golpeo algo cerca de la esquina de la cama. En ese momento abrí los ojos y con la luz de la calle pude ver la silueta de algo. En ese momento, aterrado, me senté en la cama de un solo movimiento y vi como una mujer estaba de espaldas hacia mí, sentada en la cama. Yo prendí la luz de la lámpara que tenía a un costado. Cuando la reconocí, era mi compañera de trabajo. No pasaron ni 5 segundos cuando mi cerebro reaccionó. Recordé que ella había muerto tan solo 2 días atrás. Así que con una voz desgarradora y con mucho miedo, la hablé por su nombre. Laura. Laura. En eso, ella volteó y fue lo más aterrador que había visto en mi vida. Era su rostro, pero sin ojos. Ella levantó la mano y me dio una cuchara mientras repetía estas palabras: sácate los ojos antes de que él venga, si no, va a ser muy tarde. Yo agarré la almohada y me la puse en la cara. Debía de ser una pesadilla. Después, todo se puso negro, cuando, a lo lejos, en mi mente, escuchaba un ruido. Era mi celular, estaba sonando.
En ese momento desperté. Mi celular estaba encendido. Alcancé a ver la hora y eran cerca de las 3 de la mañana. Vi que tenía la luz de la lámpara encendida. Estaba todo sudado. Esa pesadilla se había sentido tan real. Agarré mi celular con una mano y con la otra me estiré para apagar la lámpara, pero algo más la apagó, y cuando vi que era, si te gustó el video, no olvides darle un like y por favor suscríbete.